Bienvenidas y bienvenidos todos a este su espacio, el Podcast INAP, un lugar donde hemos abordado los temas de formación y capacitación que ofrece el Instituto Nacional de Administración Pública. Como lo mencionamos en el anterior episodio, empezaremos una secuencia de episodios donde hablaremos acerca de la importancia de los estudios de profesionalización de grado y posgrado. Hoy, lejos de dar la bienvenida, agradecemos que haya abierto sus puertas nuestro invitado especial, el doctor Jorge Ruano. Doctor, muchas gracias. El doctor Jorge Ruano es doctor en Ciencia Política y Sociología, una maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, con más de 25 años de docencia en diferentes universidades y gerente del INAP entre el año 2000 y 2003. Quiero agradecer a la gran familia del Instituto Nacional de Administración Pública esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas relevantes sobre los estudios de posgrado y su importancia. Muchas gracias, Alberto. Estoy para servirle. Muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, si queríamos empezar, hay una pregunta que radica en todas las personas que tal vez ya terminó su licenciatura, que ya cerraron pensum, y que creo que es el meollo del asunto del día de hoy. Y es, ¿por qué debo hacer una maestría? ¿Qué importancia tiene una maestría? Entonces, usted nos puede comentar, doctor, en su experiencia, en su trayectoria, ¿cuál es la importancia de hacer este estudio de posgrado? El mundo ha cambiado drásticamente. El contexto en el cual nos desenvolvemos y sobre todo la juventud que viene y está en camino en su profesionalización se enfrenta ante un contexto global, mundial, de grandes desafíos. El mundo ya cambió. ¿Qué significa? Que antes nos acostumbraban a que primero estudiar, después trabajar y después jubilarme o descansar. Ahora no es así. O sea, uno puede hacer las tres cosas simultáneamente. Yo puedo trabajar, yo puedo estudiar y puedo descansar. O sea, lo que hoy define la lógica de la forma en que está organizado el mundo es el conocimiento. O sea que el conocimiento es base fundamental para poder uno abrirse un espacio de propio en el contexto laboral, empresarial o las entidades estatales o en la academia. De manera que hoy por hoy nadie podría decir que es suficiente tener una licenciatura. Eso ya es historia. Hoy por hoy no es una maestría, es formación continua, es formación permanente. O sea, una profesionalización permanente, porque el conocimiento es tan dinámico, lo que hace 20 años aprendimos ya no necesariamente es totalmente aplicable a la realidad. El contexto mundo ha evolucionado muchísimo en cuanto al acceso al conocimiento, entonces hay que estar permanentemente actualizándose. O sea, la formación es continua. De manera que en esto estamos y a eso nos dedicamos. O sea, ya no es el concepto que hice la maestría hace tantos años, no es en qué medida nos actualizamos. Y para eso es que las universidades, ¿verdad? Hacen esa conexión entre el grado y el posgrado, porque hay una posibilidad de continuar y fortaleciéndose en los niveles de conocimiento al cual uno aspiró, al cual uno siente la vocación y al cual uno tiene la aptitud y la actitud también para su desarrollo profesional. Hablamos de actualización, viendo una evolución de la maestría no como un título, sino como una formación continua después del grado. Para aquellas personas que no saben qué especialidad deben escoger o cómo escogerla, ¿usted qué consejo les daría, doctor? En principio, hablamos del el aspecto vocacional. Todos tenemos temas que nos gustan. O sea, todos nacimos para un propósito. ¿Cómo lo mide? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo descubro? Todo aquello que me gusta leer, todo aquello que me gusta investigar, todo aquello que me llega y me permito, ¿verdad? Escucharlo o leerlo
o verlo, porque puedo aprender de diferentes maneras, en película, inclusive, en video, o lo que sea, o el libro escrito, que es lo más excelso, digamos, de la evolución humana, el código letrado escrito. Pero es lo que yo, para lo que yo vengo. Entonces hay una oferta de maestrías impresionantes. En nuestra Universidad de San Carlos, nosotros tenemos más de 270 maestrías, más de 30 doctorados. Sin embargo, en las universidades privadas hay oferta de maestrías. Hoy, con la internacionalización de la educación superior y el incremento de la virtualidad, hay maestrías que están acá en Guatemala de universidades extranjeras. De manera que no es tan difícil escoger. Nadie estudiaría algo que no le gusta. De manera que tiene que estar en coherente a sus intereses, coherente a su aspiración vocacional y coherente con su ejercicio profesional. O sea, una persona que desea profesionalizarse mejor, hacer mejor las cosas. Y eso son las maestrías, lo que llamamos profesionalizantes, o maestrías en artes, y las otras que son para las personas que nos dedicamos a la academia, que tenemos esa vocación académica de compartir o también de investigar. Nos gusta investigar, o sea, nos gusta andar pendiente de lo que está pasando. Entonces, en este sentido, la maestría viene a reforzar, porque en la licenciatura nosotros lo que conseguimos es una serie de conocimientos diversos, ¿verdad? Diferentes materias. Al final uno se convierte como una persona que conoce varias materias o disciplinas, ¿verdad? Pero necesita más adelante profundizar un conocimiento. Y la maestría lo que le hace es organizar mejor sus conocimientos. O sea, si usted en la licenciatura no siempre está muy consciente de todo lo que sabe, muchas veces no sabe que sabe, porque le han dado muchas dosis de diferentes aromas en la licenciatura y se gradúa. Y de repente en la maestría usted siente el sabor. Ahí disfruta porque usted dice exactamente, hoy siento que ahora me doy cuenta todo lo que he venido aprendiendo y sigo, digamos, profundizando hasta que usted puede convertirse en un especialista o un experto. En mi caso, por ejemplo, fue la administración pública la que me interesó. Y de hecho, los libros que tengo, que conseguí, que los que compré, los que me regalaron, pues tienen que ver con el tema del Estado, de la administración pública, de las políticas públicas, de la gestión pública, de la gerencia pública, ¿verdad? De ciencia política, y obviamente yo soy sociólogo. Entonces yo disfruto, digamos, esto. Es parte de mi vida. Yo me siento contento con lo que leo, con lo que comparto, con lo que también he estudiado. O sea, es la realización humana. O sea, esa es parte de lo que hay que buscar. Es cierto que las oportunidades económicas van a llegar, ¿verdad? Pero van a llegar como una consecuencia lógica de aquello que me gusta hacer, de aquello que me gusta leer y me gusta proponer, porque así funcionamos nosotros. Hay una pregunta recurrente que quizá va ligado a la especialidad. Y hay un problema que es como un tipo de especialidad diferente a mi carrera de grado. Si yo soy ingeniero, si me gradué de abogado, que yo quiera escoger una especialidad totalmente ajena. Sí, ¿Existe algún problema? no, no hay ni un problema. Usted sabe que la ciencia es una, ¿verdad? Las disciplinas son muchas, de manera que si bien nos han dicho que están las ciencias exactas y las ciencias sociales, las ciencias que son muy naturales, que se dedican a estudiar exactamente la naturaleza, y las ciencias sociales que se enfocan en el ser humano. Y entonces hay personas que se gradúan como odontólogos, se gradúan como ingenieros, vienen de las ciencias exactas, de la tecnológico, las ciencias de la salud, ciencias naturales. Y cuando se dan cuenta de que todos los problemas que están en la sociedad
son problemas sociales, aunque ellos tengan una competencia en las ciencias duras, naturales. Un ingeniero agrónomo, por ejemplo, por mencionar. Todos necesitamos capacidad comunicadora, Alberto, sí, todos. Todos necesitamos capacidad planificadora. Todos necesitamos capacidad gerencial, ¿verdad? Todos necesitamos capacidad organizativa. Entonces, el profesional se da cuenta de algo, que tiene una profesión que le gusta y que le da una oportunidad de incursionar al mundo laboral, pero requiere todo lo complementario. De manera que usted encuentra odontólogos estudiando administración pública, médicos, agrónomos, estudiando ciencia política, estudiando antropología, todo el ámbito de las ciencias sociales. Y a nosotros que nos gusta el tema del Estado, nos gusta el tema de la administración pública, la gestión, la gerencia pública, porque entendemos que ese es el espacio intermedio, ¿verdad?, que se tiene en una sociedad para contribuir al bien común, con un gran instrumento diseñado por el ser humano, que es el Estado. Y que el Estado es tremendamente poder en todo momento. Y que ese Estado tiene una administración pública que es la parte operacional que le permite llevar un servicio a una población. Entonces ahí está la lógica del servicio. Entonces el que estudia ciencias sociales y va a estudiar en temas del Estado, le interesa vincularse a un apoyo para sus conciudadanos, que pueden ser niños, pueden ser niñas, pueden ser mujeres, pueden ser enfermos, etcétera, etcétera. Realmente un ser humano ya maduro, con mucho más experiencia, valora el aporte de todas las disciplinas, porque nadie tiene el monopolio del conocimiento. De manera que se revalora todas las disciplinas y un ser humano con un conocimiento amplio es aquel que no solo se queda encasillado en una sola forma de ver, sino hay muchas formas de ver la realidad. O sea, un problema de salud, por ejemplo, se puede ver de diferentes maneras, desde la economía, por la falta de recursos, desde la educación, porque no fuimos educados para conservar mejor nuestra salud, desde la antropología, que muchísimas veces tenemos costumbres y culturas no favorables a la salud, o desde el punto de vista sociológico, que hay enfermedades que están en un sector de la sociedad, un segmento social, y en otro lugar no están. O usted puede ver que la salud tiene que ver con la capacidad organizativa que tiene un Ministerio de Salud para abordar un problema. Usted se da cuenta que también la salud tiene que ver con la parte normativa, la parte legal. Y así podríamos mencionar ejemplos que la salud tiene relación con el poder, con la política. ¿Quién ofrece el servicio? ¿Qué es la salud? ¿Es un derecho? Al menos yo, desde mi punto de vista, sé que es un derecho. Pero hay gente que no lo ve así. Otros lo ven como un negocio. O sea, todo esto es un debate también filosófico, ¿se da cuenta? Ahí está también la filosofía, ¿verdad? Y podemos mencionar una serie de disciplinas, ¿verdad?, donde el médico en la Facultad de Ciencias Médicas lo forman, ¿verdad?, para atender pacientes, pero cuando se da cuenta que necesita ampliar y lo hacen, inmediatamente estudian otras maestrías y estudian bastante. Y de hecho, eso lo digo en una profesión, pero en cualquier profesión puede suceder, en los químicos, en los biólogos, por mencionar pues las ciencias exactas, ¿verdad? Pero se da cuenta que la historia está en todo, ¿verdad? La historia es una belleza, ¿verdad? La historia, la ciencia política, la sociología, la administración pública, que al final las políticas públicas. Entonces yo diría que en este caso lo que la maestría le permiten a uno es abrir el espectro. Lo que hace es ampliar el marco de referencia. Porque a veces solo tiene uno un marquito de referencia, solo por ahí mira todo y amplía el marco de referencia y usted se da cuenta. Y cuando un ser humano amplía su marco de referencia, como decía Platón, tiene un concepto de la totalidad y se da cuenta que todo
está conectado con el todo. Y si usted quiere transformar el todo, ayude a conectar el todo. En este sentido, un ser humano con esa visión es muy importante en las instituciones, muy importante en el Estado, en las empresas, en la academia. Hablando del marco referencial que usted mencionaba, si tengo la decisión de tomar una segunda licenciatura o una maestría, ¿cuál sería su sugerencia? Bueno, así como está diseñado el sistema educativo, es muy vertical, ¿verdad? O sea que usted sabe y llega a la universidad después de haber graduarse en la educación media y luego pues continúa una maestría y después un doctorado y en el doctorado llegó al último, ¿verdad? Grado que puede obtener, ¿verdad? De manera que desde mi punto de vista, pues yo diría que el tiempo a uno le permite eh, de una vez visualizar un posgrado, en este caso una maestría. Los posgrados no solamente son maestrías, pueden haber especializaciones, pueden haber actualizaciones, un curso de actualización, pero lo que da grado, o sea, lo que da grado es la maestría y lo que da grado es el doctorado. Los demás no dan grado, los demás dan diplomas. El otro sí es un grado. El grado es valorado aquí y fuera del país. El grado, ¿verdad? Uno puede hacer incorporaciones, en este caso de las licenciaturas, o puede hacer reconocimientos de estudios de posgrado en el extranjero, ¿verdad? Al menos yo, lo que me funciona más y lo que creo yo que por área del tiempo de un ser humano es que especializarse a través de los estudios de posgrado es lo más recomendable. Ahora, depende el ámbito laboral. Usted me dice, por ejemplo, que un auditor también quiere ser abogado, yo lo entiendo que sí, porque las dos herramientas son importantes y complementarias, ¿verdad? O qué sé yo, quien ya ha hecho una carrera en ciencias naturales y quiere cambiar de paradigma y ver el mundo de lo social e irse a una carrera social, pues lo que hace es enriquecerse con dos licenciaturas. Pero yo creería que es mucho más factible agarrar una maestría de corte social, porque la maestría usted sabe que tiene 2 años como promedio, porque somos trabajadores que estudiamos. El Estado no financia las maestrías, en el caso de la Universidad Nacional es la persona que paga. Entonces hablamos con el promedio 2 años. Usted sabe que una licenciatura no son 2 años. Ahí duplica, incluso a veces triplica. Entonces también es cuestión de organización de tiempo. Yo personalmente pensaría que la especialización en las disciplinas va por la vía de profundizar más lo que a uno le gusta, de manera que continuar una maestría después de una licenciatura es lo más apropiado. Y ahora sucede que nuestra universidad nacional dispone de que usted solo con que cierre su pensum ya puede continuar su programa de maestría, ¿verdad? No hay ninguna limitación, manera de continuar inmediatamente. Inclusive algunas unidades académicas están abriendo la posibilidad de que usted a estudiar un año, año y medio, una maestría, ya le convaliden y la posibilidad de graduarse. O sea, eso también es algo innovador, porque eso permite la continuidad y permite también la movilidad y también permite mantener al egresado de una unidad académica vinculada, ¿verdad?, a la universidad y dándole también servicios. Hoy tenemos en los posgrados estudiando personas de 70 años, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿estudian porque tienen interés en conseguir un mejor empleo? No. Y ahí es donde se acuña el concepto de que estudian por satisfacción. ¿Qué significa? De que yo estudio aquello que me encanta. Y ustedes saben que las neuronas siempre
hay que mantenerlas activas. Y entre más años tiene uno, pues la segunda tiene que estar activa. Y entonces eso se mantiene uno muy activo y además uno puede aportar en cualquier parte de la edad, no como antes le decían a uno que a cierta edad ya estaba fuera de lugar, cosa que el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, creo yo que em, la aspiración humana es permanentemente hacer una mejor versión de sí mismo y eso se hace estudiando, interactuando con otros. Hablando un poco de enfoques y de su experiencia, ¿qué tanto hay una maestría en el ámbito laboral, en la carrera laboral que yo puedo ejercer desde donde esté? Por supuesto que creo que hay dos caras de la misma moneda, ¿no? Número uno es los conocimientos que usted pueda adquirir en un programa de maestría o doctorado, ¿verdad? Que usted puede ampliar sus conocimientos analíticos porque amplía su, como dijo, marco de referencia, o usted puede mejorar sus conocimientos procedimentales, o sea que usted puede hacer mejor las cosas. O en su momento usted puede tener un conocimiento mucho más integrativo. O sea, ¿qué significa? De que lo que yo estudio, lo que yo aprendo, lo integro a mi vida, lo voy integrando. Porque de nada me sirve memorizar algo, pero no lo integro. De nada me sirve aprender algo, pero no saco lo viejo que tengo. Muchas veces la forma de ver que tenía antiguamente debo eliminarla para ver diferente. O si no, tengo que sacar una serie de conceptos que me mal enseñaron y poder sustituirlos por nuevos. Ese proceso es hasta cierto punto doloroso porque uno tiene que negar mucho de lo que aprendió o le enseñaron. O sea, lo quiero decir que la maestría están ahí, los posgrados están ahí, doctorados también, pero tienen que transformarnos a nosotros. Y cuando nosotros nos transformamos es cuando incidimos en el entorno. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué pasó acá? Ahora ya no soy el mismo, la versión mía ya no es la misma hace 10 años. Ahora pues ya tengo otras competencias, los he incorporado a mi propia profesión. Por ejemplo, puede ser que yo venga a una profesión donde nunca me dieron un curso de comunicación. Usted es experto en comunicación, pero alguien dice, bueno, yo ahora, a pesar de que nunca estudié comunicación, yo tengo la competencia comunicacional. Sé cómo comunicarme, no solo a través de la palabra, sino a través de lo escrito. Entonces, en ese momento usted adquiere una competencia de comunicación, entonces usted se convierte en un mejor gerente, en un mejor directivo. Entonces ahí vamos con el tema del liderazgo. O sea que no hay necesariamente muchas maestrías sobre liderazgo, esa es competencia de uno. O sea que el conocimiento le puede llegar a uno y uno lo aprende, puede leer muchísimo, pero su liderazgo es muy limitado. El limitado tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con el interés, tiene que ver con la forma. Entonces, nos tenemos que transformar también nosotros. O sea, pues no nos van a dar un empleo, no nos dan un empleo porque tengamos una serie de grados académicos. No sé si me explico, ¿verdad, Alberto? O sea, es cierto, nos valoran porque hemos estudiado, pero no necesariamente nos valoran por todos los diplomas que tenemos. Es que también hay una parte actitudinal, ¿verdad? Lo que hoy llamamos las competencias blandas, lo que hace 20, 25 años se tomaba como en sentido secundario y que solo las competencias, digamos, en este caso duras, que decíamos, que la capacidad analítica, la capacidad de síntesis, todo esto, ¿va? Pero hoy las competencias blandas están a la orden del día. Nuestra capacidad de trabajar en equipo, ¿verdad? Nuestra capacidad del diálogo e interacción con los otros,
incluso nuestra tolerancia, nuestra actitud frente a los problemas. Todas estas competencias blandas de capacidad de negociación o capacidad de comunicación, Alberto, que mencionábamos, que es tan importante. Esas competencias blandas como el respeto, la integridad de un ser humano, ¿verdad? Eso se valora muchísimo ahora. Uno puede ir a un lugar y le aseguro que escogen al ser humano que tiene competencias blandas muy integradas a su vida. Y lo otro lo tiene pues ganado, que es el conocimiento. Pero el conocimiento solo, sin la otra parte, que es una buena conciencia, es muy difícil incursionar hoy en el mundo laboral, empresarial, académico. Y las universidades muchas veces, y nosotros también dejamos a un lado el tema de la importancia de nosotros, transformándonos, mejores seres humanos, ¿no? Incursionando en un ambiente laboral de- en cualquier momento. ¿No? De manera que hay que dejar ese ego académico, el orgullo de diplomas y maestrías y creer que uno sabe todo. La competencia blanda es la humildad. Es una competencia blanda, un ser humano con humildad, que entre más sabe, sabe que menos sabe, y que el mundo es, y que el conocimiento es infinito, y hay que seguir aprendiendo. Entonces, esa competencia blanda se valora muchísimo y ahora en todo el tema de la virtualidad, la autodisciplina, la autoformación, la automotivación. Yo solo frente a un computador, imagínense, en un programa de maestría, pero me estoy formando. Que hay interacción horizontal, sí, que hay trabajo colaborativo, sí, pero casi me siento solo, ¿no? Pero estoy haciendo. ¿Qué significa? Que nadie me está diciendo lo que tengo que hacer. Por lo tanto, el programa que yo decido es aquello que me gusta. ¿Y para qué lo quiero? ¿Mm? Es cierto, para incursionar mejor en el mundo laboral, por supuesto, pero lo quiero para yo entender mucho más de lo que entiendo hoy también, o aplicarlo en cierto momento también. Entonces, eso es lo que uno va valorando en el tema de la profesionalización en los estudios de posgrado. Hablando un poco de la maestría y sumándole lo de las habilidades blandas, ¿qué tanta posibilidad me abre pertenecer a una red de contactos profesionales, tanto nacional e internacional a través de la maestría? Totalmente de acuerdo, Alberto, en el sentido que el mundo está lleno de conexiones. Hoy por hoy, la ciencia misma lo que ha descubierto es que lo infinitamente pequeño, que es tan invisible a los ojos, lo que hay son ondas vibracionales que conectan. O sea que este mundo está súper conectado, más de lo que imaginamos. O sea, es la conexión, la interacción, la complementariedad, ¿verdad? La coordinación, lo que permite saltar hacia nuevos niveles, digamos, eh, de desarrollo. No es yo solito y aislado por ahí en el mundo, donde yo voy avanzando. Siempre una persona es la puerta de entrada a una oportunidad. Un libro es la puerta de entrada a una oportunidad, una conferencia, un profesor, como en mi caso, agradezco a mis profesores, a los amigos. Y el estudio lo que hace es ponerlo uno en interacción, en colaboración, ya sea presencialmente o en una forma interactiva desde el mundo virtual. La inteligencia hoy artificial, de manera que es la interacción. De aquí a ahí usted interactúa con una persona de un ámbito diferente. Hoy encontramos jóvenes en Guatemala haciendo trabajos para empresas que están en la India. Y hay mucho más. El mundo cambió. Nosotros aún seguimos con ciertos parámetros pensando que el mundo sigue siendo exactamente igual. Por eso es que usted mira las crisis en los sistemas, en las crisis en las religiones, las crisis en la academia, en las universidades, la crisis en el Estado, ¿verdad?
las crisis en la política. Pertenecemos a instituciones que les cuesta transformarse. En este caso me refiero a las universidades, que les cuesta transitar y evolucionar, nos cuesta mucho, que tenemos los ojos en el pasado. Igual le pasa a las iglesias, siempre pensando en el pasado y el mundo ya cambió. O sea, pues, y el Estado, no digamos. Las sociedades han cambiado y el Estado sigue pensando de determinada manera. Por eso usted mira muchas crisis. De manera que hoy por hoy reina la incertidumbre. Entonces, ante la incertidumbre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Número uno, aceptar que lo que hoy aprendí posiblemente mañana ya no me sirve. Que estos libros posiblemente son referencia. Hay libros clásicos, sí, pero hay que seguir. Hay contextos que van cambiando. Los grandes errores que cometen los seres humanos, las sociedades, etcétera, los dirigentes, es no entender el contexto. Entonces se estudia para entender más los contextos. Y quien entiende el contexto se inserta mejor. Y quien se inserta mejor, usted sabe, yo no vengo de una cultura de negocios. No aprendí a hacer negocios. No a eso, no me formé para eso. Pero hay gente hábil para hacer negocios. Hábil en la política, hábil en la academia, sé porque aprenden rápido. Entonces yo diría que esa parte, digamos, creo que no la olvidemos. ¿Ya? O sea, los estudios de posgrado, en este caso, son con la punta de lanza en las universidades. Excelentes profesores, excelentes estudiantes. Como usted dice, pagan por estudiar. Y además de eso, hoy por hoy hay más mujeres estudiando posgrados que hombres. Es un mensaje importantísimo. ¿No? O sea, vamos a ver en un futuro eh, una universidad nacional recibe estudiantes de todas las universidades en los sistemas de posgrados. Solo tenemos egresados de universidades privadas y tenemos egresados de universidades extranjeras estudiando con nosotros. Los estudios de posgrado en la universidad son los que más incursionan a la investigación también, por las tesis. De manera que la internacionalización de la educación superior a través de los posgrados es una ruta muy bonita. ¿Qué significa? De que usted no solo interactúa con nacionales, Alberto, usted interactúa con personas de diferentes nacionalidades. Y eso es una gran oportunidad porque es no solo Centroamérica, es Estados Unidos, México, Latinoamérica, Europa. Se está moviendo mucho eso, es muy importante eso. Claro que sí, las oportunidades están. Lo que pasa es que nosotros no estamos preparados para la oportunidad. Y a veces nos preparamos y la oportunidad no llega rápido, pero que llega, llega. Tomando en cuenta el cambio y evolución que ha atravesado el mundo, desde lo visto y de lo vivido, ¿usted nos podría comentar cuáles han sido los beneficios que ha otorgado la virtualidad a las maestrías? Bueno, la virtualidad llegó para quedarse. Por supuesto que hay voces que lo niegan, pero la tecnología ha avanzado drásticamente y está a la orden del día. De manera que la comunicación nuestra ya varía. El tiempo y el espacio ya es una dinámica diferente. Y en los estudios de posgrado, quien estudia es un profesional, un directivo, un jefe, que tampoco va a estar moviéndose físicamente, si tiene que estar atendiendo responsabilidades profesionales. Desde mi punto de vista, nosotros estudiamos la virtualidad, no solo porque pandemia llegó, afortunadamente salimos vivos de la pandemia, muchos no pudieron salir vivos. Y luego hemos vivido otro tipo de experiencias que los cuales nos dicen que
desde donde estemos, en el jardín de nuestra casa, nos conectamos al mundo. Tenemos una belleza que se llama Internet accesible en la medida de las posibilidades. La democratización del conocimiento, que ahí está. Es cuestión nada más de saber buscarlo. Y entonces la virtualidad se convierte en una forma de comunicación. Por supuesto que no aplica para todas las disciplinas, ¿verdad? Inclusive las ciencias de la salud. Yo estuve, por ejemplo, en México, en la UNAM, y me di cuenta que varias unidades de un solo curso o un curso en una carrera de ciencias médicas se dan virtualmente. Porque imagínense un estudiante en un hospital de un lugar, de una orilla de la Ciudad de México, para ir a la otra orilla de México. Esa ciudad es grandísima. ¿Cómo va a poder llegar a hacer una clase presencial? Si se puede presencial, se hace y además se debe hacer. Hay clases que son obligadamente presenciales. Los laboratorios, la parte tecnológica y mucho es presencial. Pero muchísimo más es también virtual. Por supuesto que eso implica un profesor que cambia su actitud frente a esto, a esta realidad, y un estudiante también que también integra esas competencias blandas. ¿Qué significa? Disciplina personal, ¿verdad? Autoformación, ¿verdad? Automotivación y también buscar otro tipo de guía, digamos, de consejería, pero va haciendo su propio proceso de formación. Y esa es la dinámica. Yo pensaría que la tecnología hay que usarla y usarla bien, ¿verdad? Pero con responsabilidad. No lo que a veces llamamos virtualidad, que no es virtualidad. Eso es realmente algo serio. O sea, usted viene y dice, construyamos un posgrado 100% virtual, imagínense. Eso lleva una planificación impresionante, una preparación impresionante. Es como que usted le poner un símil, tiene un negocio de comida, ¿verdad? Usted no va a decir, mire, aquí le tengo el menú, pero no tengo nada en la cocina. El menú está ahí, o sea, el contenido de los cursos, en un trifoliar, pero en lo virtual debe tener toda la información ya subida a un sistema, todos los videos, todas las tareas, todas las lecturas, toda la dinámica, porque ya todo tiene que estar ahí. Porque viene el estudiante y mira, oh, esto voy a estudiar, solo que eso lo va a hacer entre 5 meses, pero ya está ahí. Ya lo procesó, lo trabajó, hizo un diseño instruccional y además tiene una cantidad de personas que van apoyándolo a uno cuando uno estudia. No solo el profesor es el experto en la materia, él da su clase y ya está. Pero hay todo un entorno que favorece. Entonces la virtualidad es algo muy serio. ¿Lo tomamos en serio o mejor no lo tomamos, verdad? Entonces, digamos, pero para mí que sí debemos tomarlo en serio, ¿verdad? Imagínese usted la posibilidad de proyectarse en una maestría de gestión municipal a todo el país o una maestría de administración pública en todo el país, simultáneamente teniendo grupos en diferentes partes de la República. ¿Cuánto podemos lograr? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la persona no necesariamente de Petén puede viajar a la capital. Va, mire el costo de oportunidad. Inclusive moverse en una ciudad con un tráfico tremendo a ciertas horas. O la inseguridad. O la señora que además cuida su casa, es madre de familia, es esposa y trabaja. Mire las oportunidades que uno puede abrir, ¿verdad? Con la virtualidad. Por supuesto que es una gran oportunidad, pero también es una gran responsabilidad. Doctor Ruano, conociendo el contenido de las maestrías que existen entre el INAP y la USAC, ¿usted nos podría comentar cómo estos conocimientos van a aportar a la carrera del servidor público y a la persona que se quiere adherir a la administración pública? Bueno, en este caso, yo le voy a decir, tengo una pasión por estos estudios.
en el sentido de que quien incursiona a la administración pública, al Estado, a las políticas públicas, a la gerencia pública, a la gestión pública, realmente debe prepararse. ¿Mm? O sea, debe profundizar em, el sentido de pertenencia al Estado. ¿Qué significa? Incorporar la cultura de Estado. Gobiernos van, gobiernos vienen, así va, y así es la democracia. Ministros van, ministros vienen. Yo guardo ahí memorias de los que eran ministros hace 20 años, pero eso fue hace 20 años, o 25 años. Pero todo el mundo pasa, pero el Estado permanece, la administración pública permanece. Entonces, tener una visión de Estado, fundamentalmente. Y lo otro es la visión del servicio. O sea, el crear un valor público a través de lo que hacemos. Estamos construyendo, estamos contribuyendo al desarrollo. Para eso vamos al sector público. En este caso, el INAP como una entidad académica, ¿verdad?, que fortalece las capacidades de los servidores públicos, ¿verdad? Y no solo eso, es un punto de encuentro del Instituto Nacional de Educación Pública. ¿Qué significa? Que somos egresados de una misma escuela de formación y nos identificamos. Y yo soy de la familia del INAP. Y hay diferentes generaciones. Pues es un punto de encuentro. Y el Estado debe darse la oportunidad de formar más a su gente. Mire qué peligroso es llevar a una empresa privada a alguien que no conoce el mundo empresarial. Pero qué peligroso también es llevar a dirigir una institución a una persona que no conoce el Estado, que no sabe para qué se constituyó un Estado. Es como que usted me dijera, el poder en sí es un peligro. Yo le voy a decir, el poder no es un peligro. El peligro es quien toma el poder. ¿Y para qué lo va a tomar? Cuando hablamos de las ciencias del Estado, hablamos de las ciencias del poder. A usted le dan poder y puede ser que el poder se apodere de usted. Eso es peligroso. No hay que dejar que el poder se apodere de usted. Usted tiene que utilizar el poder como un instrumento. ¿Un instrumento para qué? Si usted es sensible a la pobreza, a la miseria, al analfabetismo, a las enfermedades de las personas o a la falta de oportunidades de las personas, entonces el poder lo va a usar para eso. Si usted es sensible ante la ignorancia, usted va a usar el poder para ayudar a alguien que salga de la ignorancia. Ahora, si usted no sabe para qué es el Estado, es un peligro darle el poder a personas que no tienen ni idea para qué es el Estado. Yo le podría decir que he encontrado personas que están dentro del Estado que no saben, que no saben, le están haciendo mucho daño a la sociedad. ¿Qué significa? Que a ellos solo les interesa sus beneficios, el beneficio de su propio gremio, ¿verdad? Y muchísimas veces beneficios solamente cortoplacistas. Y están haciendo un gran daño a la sociedad. Un servidor público debería sentirse orgulloso si logró sacar de la ignorancia a muchos niños analfabetos. Ese es el plus de organizar mejor un hospital para prestar un servicio. Ese es el plus de un político estadista, ¿va?, que tenga una visión de Estado.
que se sienta orgulloso del trabajo que hace, ¿verdad? Por contribuir a que haya menos jovencitas que esperan bebés sin estar preparadas para ser madres. O imagínense tener más estudiantes en secundaria, etcétera, etcétera. O sea, ese debería ser el orgullo de alguien que tiene el poder. O sea, teníamos que darle el poder a las mejores mujeres y a los mejores hombres. Y quizá yo me voy por el lado femenino. Siento que las mujeres tienen mucho más cultura de servicio y más sensibilidad. En la historia de la humanidad, la mujer ha sido ternura y protección familiar. Los hombres son un poco más dados al pleito, ¿va? Entonces, yo creo que el poder hay que discutirlo, hay que hablarlo. ¿A dónde llevamos la sociedad? ¿De dónde la hemos traído? ¿Y a dónde la conducimos? El Estado es importante. Entonces, imagínense, ¿cómo no es importante estudiar estas disciplinas, estas ciencias? Es importantísimo abrir muchas maestrías en diferentes ámbitos del servicio público. Usted va, por ejemplo, a la oficina de catastro y hay maestrías sobre catastro, ¿ya? Usted va a la oficina de la Contraloría de Cuentas y hay maestrías vinculadas, ¿verdad? A la profesionalización de los auditores. De abogados, no me diga, es donde más maestrías hay, en todo el país, incluso doctorados. De ingeniería, también. De medicina, hablamos más de 35 maestrías con diferentes especialidades. O sea que, pero falta mucho, falta muchísimo. Esto es una inversión enorme y como se ha dejado de invertir, eso no ahorita, esto es en el mundo se ha invertido poco en la reproducción del Estado. Se ha invertido más en la reproducción de la empresa. Entonces la empresa tiene más dinamismo. El Estado es mucho más complejo y se ha invertido menos. Las universidades cometimos un error. Formamos un buen comunicador, pero lo metemos a estudiar, lo metemos al Estado y después llega a la Secretaría de Comunicación, pero no entiende lo público, no entiende el Estado, no entiende la dinámica política, no entiende cómo funciona un político en el Congreso, ¿ah? Porque en la universidad solo nos limitamos a dar ciertos conocimientos, pero muy limitados, desvinculados de una realidad. La universidad tiene que vincularse más a la realidad. Las maestrías tienen que vincularse más a la realidad. La maestría tiene que aportar a la calidad educativa. ¿Qué significa la coherencia? ¿Para qué el programa de maestría? ¿Verdad? Quiero aportar con estos profesionales? ¿Cuáles son las competencias que necesitamos fortalecer en el área de salud, en el área de educación, en el área de medio ambiente o el área de seguridad o de defensa, etcétera, etcétera? O sea, usted va al Banco de Guatemala y encuentra toda una historia de profesionalización, que es otro concepto, ¿verdad? Usted va, por ejemplo, eh, el mismo Ministerio de Defensa, pues, por decirlo así, ¿verdad? Ellos tienen toda una lógica de carrera pública. Y ahí es donde hablamos de la gran debilidad de nuestros estados. El de Guatemala fundamentalmente es la ausencia de una carrera pública. El incentivo público es muy limitado, no solo económico, sino también de carrera pública. Son pocas las instituciones que tienen el concepto de la carrera pública. O sea, eso creo que hay que ir. Mire cómo las cosas suceden cuando tienen que suceder. Yo en mi vida he encontrado gente que me dice ya no se puede, es imposible. No existe lo imposible, ni existe el no se puede. En cualquier momento puede aparecer una persona iluminada, una mujer, un hombre que dice, esto vamos a hacerlo. Y se hace. Por supuesto que la carrera pública es posible. Ya habrá un momento que se pueda. Van a haber condiciones. ¿Ah? Que la carrera pública no es una decisión interna dentro del sector público. Es una decisión colectiva de universidades, colectiva de gremios empresariales.
colectiva de gremios profesionales y colectiva de partidos políticos, ¿no? O sea, es algo que digan los partidos políticos a partir de ahora. Quien quiera pertenecer a un partido, ¿ah? Fórmese así. Eso sería lo, pero va a llegar ese momento. A ver, las cosas llegan en el momento a veces menos esperado. Al menos yo así veo la realidad del mundo. Hay gente que cree que es imposible y miren, todo es posible. Seguro que sí. Así que hay que estudiar. Aprovechemos las maestrías, aprovechemos los doctorados, estudiemos, ¿verdad? Esa es una actitud ante la vida, no importa la edad, ¿verdad? Y por supuesto que tiene grandes beneficios personales y también colectivos, familiares también. Muy bien. Tomando en cuenta entonces que todas las carreras que están entre INAP y USAC dirigidas al servicio público comparten una visión de Estado, y esa visión va a desembocar en el bienestar ciudadano. Doctor Jorge Ruano, a manera de terminar, ¿usted podría darnos, invitar a las personas que nos escuchan y que tal vez están indecisas aún en seguir una maestría, un programa de posgrado que, como usted decía, no solo se centra en una maestría, que los puede invitar a que se puedan decidir? Bueno, nuestra invitación fundamental es la siguiente, ¿verdad? Eh, la autoformación, la autotransformación, em, el conocimiento como una herramienta para transformación, para la transformación. O sea, en la academia, ¿qué decimos? Para poder contribuir a la solución de un problema, hay que conocer el problema. O sea, que el conocimiento es la condición em, importante o la condición que se requiere para contribuir a transformar, ¿verdad? Yo creo que debemos hacer como agentes de transformación. Y segundo, transformarnos nosotros. Es que no encontramos otra ruta de cambiar el entorno si no cambiamos nosotros. O sea, demos la oportunidad de cambiar nosotros, ¿sí? Imagínese que usted estudia un posgrado, está estudiando un doctorado, una maestría, y de aquí a ahí a usted le dan un cargo público relevante, ¿verdad? Y cuando usted tiene el cargo público relevante, la primera pregunta que se hace es, ¿para qué tengo este cargo? Y cuando hay una persona que llega con muchas ideas, que ya tiene, digamos, una formación, ¿verdad? Entonces, bueno, el poder que tengo lo voy a usar para esto. Qué triste, por ejemplo, que a uno le llegue el poder y no sabe qué hacer con él. En todo caso, apostémosle nuestras propias transformaciones. Un ser humano evoluciona, un ser humano va cambiando y que cambie para bien. Y eso se hace a través del estudio. La valoración de un ser humano, la capacidad de decir un ser humano con una formación mucho más elevada en todos los niveles, ¿verdad? O sea, imagínense, eso no es solo la filosofía griega o el periodo griego, o sea, quienes debiesen conducir los estados. Esos 23 siglos, ¿ah? Es que son las mejores personas, las mujeres, hombres y mujeres de una sociedad. No solo desde el punto de vista preparados en conocimiento, sino desde el punto de vista también actitudinal humano. No vaya a ser que el poder le llegue, y ojalá que le llegue, y el poder es bueno. El poder no es mal por sí mismo, ¿quién lo dijo? Por supuesto que hay toda una teoría que dice que el poder corrompe y el máximo poder corrompe mucho más, pero yo le podría decir que el poder es un medio, no es un instrumento. Entonces, preparémonos, preparémonos. Y puede ser que le llegue, porque muchos de ustedes que me están oyendo quieren ocupar cargos públicos, tienen aspiraciones.
Y qué bueno que las tengan, ¿verdad? Pero que no sea únicamente para que les tomen la foto, ¿verdad? ¿Ah? O por estar en la película. No, no. Es para hacer algo, como usted dijo, Albert, en beneficio de la sociedad. La sociedad no es un concepto ahí abstracto, son personas concretas, son migrantes, son estudiantes, son comerciantes, son mujeres que están en desventaja frente a los hombres, son indígenas que han estado excluidos de una oportunidad, hombres y mujeres rurales que están lejos del acceso a servicios. Estamos hablando de personas heridas en los hospitales. De esas personas, ¿cómo somos con ellos? Somos insensibles. Pensamos que vamos en el mundo solo nosotros y solo nos importa primero nosotros, después nosotros y de último nosotros. No, el Estado no es para eso. El Estado es para incluir y dar más oportunidades. Yo soy producto de la educación pública y me siento agradecido con esta sociedad. Es la educación pública que me permitió en esta existencia movilizarme social y también económicamente. Entonces, la educación es la entrada al desarrollo, es la oportunidad de que un hijo de un obrero comparta una oficina con el hijo de un empresario. La educación es importante, es valiosísimo eso. ¿Qué nos diferencia al final si la inteligencia la tenemos por un diseño que hasta hoy la humanidad se pregunta, ¿quién nos diseñó? Pero estoy seguro que nos diseñaron bien. Y entonces podemos contribuir al desarrollo de los demás, por supuesto. Una satisfacción. El Estado es para eso. Y hoy por hoy se requiere mucha filosofía, porque como que se ha perdido el norte. No solo dentro del Estado, en muchos lados. ¿Verdad? El poder del dinero absorbe, coopta, ¿verdad? O sea, me refiero pues que lo cooptan a uno toda la vida pensando en el dinero. El dinero llega con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo llega eso que usted aspira, pero son años de inversión y de trabajo. Y el estudio contribuye a esos propósitos. De manera que, ¿cuál es nuestra misión, nuestro deseo, digamos? Yo creo que el INAP ha hecho en más de 40 años de existencia una contribución histórica. Y en estos últimos años mucho más contribución. Y nos alegramos muchísimo que eso sea una realidad. Entonces hay que tomar con responsabilidad el cargo, seguirnos formando, ¿verdad? Y a lo mejor el poder que tengamos, poco o mucho, podamos utilizarlo bien. Entonces el estudio de posgrado es un buen medio para eso. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos. Gracias a usted, doctor Jorge Herrano. Realmente ha sido un placer poder escucharlo este día, que nos haya compartido tus pensamientos en torno a los programas de posgrado, específicamente las maestrías. Así que decimos a nuestra audiencia que ya escucharon, ¿verdad?, de las palabras del doctor Raco. Aprovechemos la oportunidad, esa oportunidad que el INAP, a través del convenio con la Universidad de San Carlos, está proporcionando a través de los programas de maestrías que ofrecemos. Les invitamos a que puedan preinscribirse a todas las maestrías que tenemos disponibles. El proceso es más simplificado que nunca. Los invitamos a que puedan escanear el código QR que va a aparecer en este momento, al igual que la dirección URL para las personas que nos están viendo en YouTube y Facebook. Y para aquellos que nos escuchan en Spotify, la dirección es https bit.ly pre-inap con mayúsculas. Es de esa forma que ustedes van a poder aportar a la sociedad tomando estos programas de actualización, no solo como un título, como bien le decía el doctor Germano, sino para aumentar esos conocimientos y poder ponerlos en práctica en nuestro día a día. También invitamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok y nuestro canal de Spotify, donde subiremos también este
este importante espacio, este importante tiempo que tuvimos con el doctor Jorge Ruano. Les agradecemos bastante a los que nos han acompañado hasta acá, a aquellos que lo escucharon y también desean de que alguien que ustedes conozcan pueda también escuchar esta ponencia para que pueda tomar la decisión de tomar la carrera administrativa, de poder profesionalizarse a través de un programa de posgrado, ya sea maestría, doctorado o demás. Pueden compartir este link para que pueda llegar a muchas más personas. Y así como nos despedimos, que tengan buen día y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.